Fórmula. Grupo Fórmula. Transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Le tenemos todas las noticias y todas las voces. Pero venga México, viene Rivas, pelota en el área, el punterazo, remate, gol, gol. Arranca, Mosquito tira, Gudiño la paró. Aquí viene Díaz, él está tranquilo, yo me estoy deshaciendo. Díaz, métela, Díaz, gol, gol, gol. Cliente Brasil, eres cliente. México va a semifinales de la Copa del Mundo con autoridad en penales, con pantalones, con eso que se necesita. Los sub-17 nos siguen dando alegrías. De forma agónica, México elimina a Brasil del Mundial sub-17. Terminó el partido 11 goles para México, 10 para Brasil. El equipo, el Minitri, avanza a semifinales. Está esperando a Costa de Marfil o Argentina, cualquiera de los dos, para continuar en su trabajo exitosísimo, que empezó muy mal cuando Nigeria le ganó, lo goleó 6-1, y de ahí para arriba todo fue remar y remar para bien. Vamos con José Luis Cuevas, reportero de Fórmula Deportes. Él tiene, por supuesto, la observación, el comentario, los datos, incluso ya está lista la lista del piojo, del piojazo para los convocados del seleccionado nacional que enfrentarán la repesca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José Luis? Adelante. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Así es, vaya viernes, día de muertos, pero día de vivos en el sub-17, porque el tricolor, cuando parecía que iba a enfrentar a un equipo complicadísimo como lo es Brasil, terminó por sacar un partido importante de una forma heroica, con Raúl Gudiño en el arco como un hombre fundamental, el portero, al atajar el cuarto penal después de un partido que se fue igualado a un tanto hasta la tanda de penaltis. Perdía el equipo mexicano en penales, tenía que atajar el portero del Guadalajara, lo hace el chamaco de 17 años, 1.95 de estatura, y bueno, el equipo mexicano alcanza a rescatar, y después un toma y daca en el tiro, en los tiros penales, al momento de hablar de la situación de la muerte súbita, donde el equipo mexicano fue fuerte mentalmente para afrontar el partido. Fue un partido muy parejo en general, y desde luego con las situaciones de menos a más, a todos les tocó tirar, hasta los porteros incluidos, y ya fue en la ronda inicial, en el 12avo penal, en el 12avo tanto, donde el equipo mexicano marca el gol por medio de Alejandro Díaz, y desde luego lo que hace anteriormente Raúl Gudiño para atajar el penal a Mosquito y poner el juego prácticamente para el equipo mexicano. La locura, Raúl Gutiérrez estaba llorando, entendiendo que el momento era complicadísimo. Pepe se arrancó perdiendo 6-1, se arrancó con un miedo, hasta cierto punto el equipo mexicano trataba y buscaba de resarcir la situación. Un 6-1 con Nigeria no fue nada fácil, las críticas comenzaron a llegar, el equipo se sobrepuso, venció a Suecia en un partido clave, también a Irak, anterior a ese juego ante el equipo escandinavo, y posteriormente lo que sucedió, Pepe, de menos a más, sabiendo y entendiendo que Italia era complicadísimo, sacan el resultado, lo refrendan con un segundo tanto ya en el último minuto, y desde luego enfrentar a Brasil, Pepe, porque Brasil había goleado a todos sus rivales. A Rusia, que fue el que más se le complicó, fue 3-1, pero el equipo brasileño era un candidato al título, y el equipo mexicano, como lo hizo en el 17 de 2005, le vuelve a ganar a Brasil, como lo hizo en los Olímpicos, le vuelve a ganar a Brasil, y ahora esperar qué sucede si enfrenta a Argentina o si enfrenta a Costa de Marfil. El día de mañana se sabrá, y se puede dar una gran final ante el equipo nigeriano, que es la revancha y que es la que todo el mundo está apuntando ahora mismo. Los jugadores ya piensan, desde luego, guardando el respeto a Argentina, a Costa de Marfil, pero en el envío anímico que tiene les alcanza para pensar en enfrentar a Nigeria o Uruguay, el que gane el día de mañana, que enfrentará a Suecia, que hoy venció 2-1 a Honduras, que también hizo una destacada actuación. ¿Cuándo son los siguientes partidos? Es decir, las semifinales, donde irá México contra Costa de Marfil o Argentina.
El día de mañana hay 2 partidos más de cuartos de final donde se definen los semifinalistas y serían el martes las 2 finales. México estará jugando en Abu Dhabi, enfrentando al equipo ya sea Argentina o a Costa de Marfil el día martes, y posteriormente la gran final, ¿no?, que se trabajará para el próximo fin de semana. Lo que sí es un hecho es que el equipo mexicano va de menos a más, está muy confiado y está ya pensando, desde luego, en ir de menos a más. ¿Quieren a Nigeria en la final? Tienen que ganarle de entrada a Argentina o a Costa de Marfil, Pepe. Fue agónico este partido, fue no apto para cardíacos, como dice el lugar común, y es cierto, porque terminaron empatados el partido, el tiempo regular, y se fueron a los penales finalmente, ¿no? Sí, se fueron a los penales, fueron a final de cuentas 24 tiros penales, algo que difícilmente se ha dado más en un mundial infantil como es el 17, y porque desde luego cuando meten el primer tanto a la hora del partido, les empatan al 85, el momento era de Brasil, incluso ahí el arquero de México alcanza a sacar un par de intervenciones, y en tiempos extra, en penales, se veía un equipo de Brasil confiado, pero México sacó la casta al final del día. Gran actuación, te reitero lo que hizo el arquero del Guadalajara, el 17, Raúl Gudiño, que ataja un penal cuando el juego estaba para el equipo de Brasil 4-3, 4-4, y ataja un penal clave para forzar a la muerte súbita, y de ahí ya lo que se dio a final de cuentas, hasta él metió gol, incluso el portero, y lo de Alejandro Díaz, ¿no?, que volvió a cobrar el penal, lo volvió a hacer de la mejor forma como lo había hecho en el primer tanto, y el equipo mexicano está en semifinales defendiendo el título que se ganó en 2011, pero es otra generación de futbolistas, Pepe. Bueno, pues efectivamente, lo dices muy bien antes de que se echen a perder. Ojalá nos obsequien con todavía mejores actuaciones para que lleguen a la meta, pero que lleguen con la mira en alto. Vamos, el balón es redondo, sabemos que en el juego se gana y se pierde, México puede ganar, México puede perder, lo que importa es la actitud. Están poniendo el ejemplo al Tri Grande, el mini Tri está poniendo le está dando una lección al Tri Grande, simple y sencillamente, no solo por la calidad futbolística, que también la tienen los grandes desde luego, sino por la actitud, que es lo que no tienen los grandes. Sí, fue un 2013 de miedo a nivel de selecciones nacionales, por ahí lo que se alcanzó a hacer en el Mundial Sub-20 en cuartos de final ante el equipo de España, que fue un partido igual de matar o morir. México perdonó y se quedó fuera, pero quitando eso, o sea, la selección mexicana en 2013 ha sido un año de miedo, de terror. Desde luego la Copa Oro, la Confederaciones, la eliminatoria, ahora mismo el repechaje. Y hablando de la selección mayor, Pepe, lo que comentabas, ya quedó la convocatoria final para los partidos ante Nueva Zelanda, ya se dio a conocer el árbitro para el partido de ida, que será el 13 de noviembre, será Víctor Casay, un árbitro de origen húngaro, un árbitro que ha sido un silbante que pitó la final de la Champions League entre el Barcelona y el United en 2011, también pitó la semifinal en 2010 entre España y Alemania en Sudáfrica, y también un dato muy anecdótico, pitó el partido de hace 4 años entre Bahrein y Nueva Zelanda para el repechaje y llegar a la Copa del Mundo de Sudáfrica. Es un árbitro bueno dentro de todo, y la convocatoria es buena, la que presenta Miguel Herrera, hay a quien le gusta, a quien no. Se sigue pensando que los europeos son un desperdicio al no llamar quizá 1 o 2, pero se mantiene con los 22 que tuvo hasta el partido ante Finlandia, más Alfredo Talavera, el portero del Toluca, que hace la terna en la meta mexicana, así que son 23 elementos. A ver, entonces, repasemos, José Luis. Claro en la sí. Portería, Jesús Corona, Moisés Muñoz y Alfredo Talavera. Así es, en la defensa, Rafael Márquez, Juan Carlos Valenzuela, Francisco Rodríguez, el Maza, Paul Aguilar, Miguel Ayun, Edwin Hernández, Adrián Aldrete, Miguel Ángel Herrera, Irán Mier, Rodrigo Salinas ya en medio campo, Juan Carlos Medina, Antonio Nael Sonciña, Carlos Peña, el Gulit, Luis Ángel Mendoza de apodo Quick, Luis Arturo Montes, el Chapo, Jesús Antonio Molina, Jesús Alonso Escobosa de Santos, Oribe Peralta ya en el ataque, junto con Raúl Alonso Jiménez y Aldo de Nigris. Son los 23 que afrontarán el repechaje 13 y 20 de noviembre en México y en Wellington, Pepe. Pues es un equipo mexicano que se va a concentrar a partir del domingo por la noche ya para prepararse para poder pasar esta aduana ojalá que con calidad y con triunfos frente a Nueva Zelanda, buscando
frente a los que les llaman los all whites, ¿no? Los todos blancos, buscando con ellos eliminarlos y llegar, conseguir este boleto ahí medio medio arrugado, pero como sea, para llegar a Brasil. Sí, así es, será el 3 de noviembre, el domingo, cuando se concentre el Tri en el Centro de Alto Rendimiento. Trabajarán toda la semana, quizá alguno o 2 días, quizá atención a medios de comunicación. El día sábado estarán enfrentando a Lobos WAP del Ascenso MX, y ya el 13 el partido, el de a de veras, a las 2:30 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca, enfrentando a los All Whites, como bien lo mencionas, al equipo de Nueva Zelanda, un equipo que ha sido mundialista 2 veces, España 82, y posteriormente lo que sucedió hace 4 años en Sudáfrica. Pues te agradecemos mucho, José Luis Cuevas, hoy sí te sacamos mucho kilometraje en tu colaboración para este espacio informativo, que desde luego también es tuyo, y nos pones al tanto, sobre todo nos transmites, ¿sabes qué nos transmites? La emoción que sintieron muchos millones de mexicanos que estaban atentos a este juego del Mini Tri. Es que fue un gran partido, Pepe, así hay que resumirlo, como sucedió hace 2 años cuando contra Alemania en semifinales Julio Gómez hace el gol de chilena con la venda en la cabeza. Son de ese tipo de hazañas que valen la pena recalcar y hacerle ver también a los federativos que estos chavos, sí, con un proceso, pero hay que darles oportunidad en el máximo circuito. Pues muchas gracias, José Luis Cuevas, y estaremos atentos para que participes con nosotros y nos ayudes a informar mejor. Claro que sí, Pepe, con mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Nuestro reconocimiento a José Luis Cuevas, reportero de la Fórmula Deportes. Mire, causó mucha emoción este comportamiento del equipo mexicano, del llamado Mini Tri. Es la selección mexicana sub-17 que elimina a Brasil, que se ha convertido, dicen aquí en redacción, en un verdadero cliente del equipo mexicano en esos niveles, por supuesto, en esos niveles. Mire, causó tanta emoción que hasta el presidente de la República se distrajo unos minutos, igual que el secretario de Gobernación, para poner en la red social de Twitter felicitaciones y reconocimiento al esfuerzo del equipo mexicano en la semifinal del Mundial, de la Copa del Mundo en esta categoría sub-17. Peña Nieto puso: gran victoria de la selección mexicana sub-17 frente a Brasil. Aguantaron y vencieron la presión. ¡Felicidades! Así les dice el presidente de la República. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, celebró el partidazo. Dice, partidazo el de hoy. Y el gran ejemplo que dio el equipo mexicano. Tal cual lo puso el propio secretario de Gobernación. Un estímulo, pues, para estos jóvenes antes de que entren en este circuito ya profesional del fútbol mexicano, y como dice José Ramón Fernández, antes de que se echen a perder. Es la nota importante del día, sin duda, además del tiroteo que ha ocurrido en Los Ángeles, California. Hoy ocurrió en el aeropuerto de la ciudad Angelina, la segunda ciudad más importante de Estados Unidos, sin duda, por el número de personas y sobre todo donde hay muchos mexicanos. Hoy hubo un tiroteo, un joven de 23 años armó un tiroteo en el aeropuerto, causó una muerte de 7 lesionados. Está Edgar Martínez, él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en Estados Unidos, está en California. Él nos pone al tanto de lo último que ha sucedido luego de que se produjo este momento de terror en el aeropuerto. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Efectivamente fue de pánico, fue de mucho temor de las personas que vivieron estos momentos. Y déjame decirte, para comenzar, de que no está muerto el pistolero que esta mañana mató a un agente de seguridad en el aeropuerto de Los Ángeles e hirió a 7 personas más. Algunas de ellas se encuentran en estado crítico. Inicialmente, Los Angeles Times informó que el sospechoso habría muerto por múltiples heridas de bala en el pecho. Sin embargo, una fuente dijo que el pistolero sigue vivo, pero muy grave. Patrick Gannon, jefe de la policía de Los Ángeles, dijo que este hombre llegó a la Terminal 3. En un punto de revisión sacó de una bolsa un rifle de asalto AR-15 y comenzó a disparar. Luego de disparar en varios puntos de la terminal y en un puesto de comida rápida, Pepe se enfrentó a la policía, resultando herido y capturado. Oficialmente se supo que el pistolero es Paul Cianciani y originario de Nueva Jersey, y no se conocen las causas que lo motivaron para realizar el ataque sin aparentemente un blanco específico. Eric Gadetti, el alcalde de Los Ángeles, elogió a la policía, a quienes llamó héroes por su asistencia inmediata que evitó una tragedia mayor, según dijo. El caso no está muy claro aún. Se dice que el sospechoso era un pasajero con boleto de entrada al aeropuerto, pero no se sabe de dónde procedía.
Las autoridades dicen que este sujeto actuó solo y no está vinculado a ningún grupo terrorista conocido. En las próximas horas es posible se sepa más, Pepe, sobre este tiroteo que causó pánico, obligó la evacuación de 2 terminales y paralizó numerosos vuelos. Así que seguiremos pendientes pues de las notas que están saliendo poco a poco para tratar de esclarecer todo esto. Afortunadamente pues el pistolero está vivo y lo pueden hacer que confiese cuál fue lo que lo motivó a realizar este ataque, que se produce precisamente, Pepe, un poquito más de 24 horas que hubo una amenaza de bomba en un vuelo que estaba programado de San Francisco, California, hacia Texas, fíjate, pero eso resultó falso. Pues mucho tendrán que explicar las autoridades en materia de seguridad dentro del aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, uno de los más transitados, concurridos de la Unión Americana. Exacto. Tendrá que explicar cómo es que un hombre pudo estar dentro del aeropuerto portando un rifle de asalto y habiendo superado los controles de seguridad para provocar este pánico que tú narras ahora, y los disparos, la muerte y las lesiones a estas 7 personas. Mucho tendrán que explicar las autoridades del aeropuerto de Los Ángeles en la Terminal 3. Sí, mucho se estaba especulando sobre eso, Pepe, de que aparentemente este hombre era muy cercano al equipo de seguridad nacional, pero que es precisamente la gente que murió y que posiblemente lo conocían, pero todavía eso, como dices tú, falta que lo investiguen más a fondo y verdaderamente por qué este hombre tenía esa arma en un puerto de entrada tan importante como es Los Ángeles. Así que fue un agente de la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, la TSA, por sus siglas en inglés. Así es, correcto. Muchas gracias, Edgar, por la información puntual y estaremos en contacto. Claro que sí, hasta luego, Pepe. Hasta luego, gracias, Edgar Martínez, y aprovecho para enviar un saludo muy cordial a toda la audiencia frecuente allá en Los Ángeles, California y los alrededores de esta importante ciudad de los Estados Unidos, a donde también llega la señal de Grupo Fórmula a través de la radio y también, desde luego, a través de la televisión por Dish Latino, ya lo sabe usted. Un saludo a todos los paisanos allá en Los Ángeles, California. Cerca de 7 millones de paisanos viven en aquella ciudad, imagínense nada más. Eso es parte del territorio mexicano desde el punto de vista de la presencia demográfica nacional. Los Ángeles, California, es la segunda ciudad más grande de México, sí, porque está llena de mexicanos. Después del Distrito Federal es la segunda ciudad más mexicana, digamos, en ese sentido, con mayor número de habitantes. Hay mucha información este viernes. Le invito a que se quede con nosotros, se entere de todas las noticias y todas las voces. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo. Víspera del Día de Muertos. Aquí estamos bien vivos con toda la información. Hay mucha, a pesar de ser un viernes medio lánguido. Mucha gente aprovecha, descansa, se inventa un puentecito por ahí más o menos mediano y se desentiende. Pero nosotros tenemos que estar informándoles a los desentendidos y a los entendidos que todavía tenemos que estar chambeando por acá. Sigue la bronca por los impuestos aprobados en senadores y diputados, la ley de ingresos, en fin, la reforma hacendaria. El PAN ha dicho que va a respaldar los amparos contra el IVA en la frontera. Esto lo dijo Gustavo Madero. Los patrones e industriales preparan ya juicios y demandas de impugnación por la reforma que fue aprobada por el Poder Legislativo. La Secretaría de Hacienda responde que está lista para defender los impuestos. Lo dijo personalmente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al tiempo que el presidente de la República celebró la aprobación de esta reforma hacendaria. En 15 días, se adelanta, habrá de aprobarse el presupuesto de egresos de la Federación. Anoche coincidimos con un muy buen amigo, con Francisco Abundis, con Paco Abundis, director de parametría, con Sergio Martínez Chavarría, estaba también en algún momento, y me empezó a platicar Paco Abundis del trabajo que está haciendo en este momento parametría para medir justamente la actitud, la opinión que tiene la sociedad respecto a esta reforma hacendaria, respecto al cobro de nuevos y más impuestos, etcétera. Le dije, hombre, pues ¿por qué no la compartes con la audiencia de Grupo Fórmula en la tarde y nos platicas qué pensamos los mexicanos de los impuestos? Parametría, usted lo sabe, es una de las casas de encuestas de opinión y de opinión política más acreditadas
en nuestro país. Y bueno, vamos a consultarle en un momento más a Paco Abundis. Hablando de términos económicos, hoy se habló de relanzar la relación entre México y Cuba a otros niveles, a mejores niveles, con mejores posibilidades. Y el anuncio, para abrir boca, lo hace el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al asegurar que el 70% de la deuda que Cuba tiene con México va a ser condonada por el gobierno mexicano. Pues mejor aprovechar, ya que no iban a pagar, pues por lo menos decir, bueno, no se preocupen, ya no nos paguen por el momento. Esto va a generar, desde luego, críticas. Pero ¿cómo ve el asunto de los maestros? Finalmente se compacta el plantón de la CENTE en Plaza de la República, donde está el Monumento a la Revolución. Leopoldo Espejel, te escuchamos con esta información, adelante. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que para empezar esta mañana, funcionarios y empleados de la delegación Cuauhtémoc llegaron hasta la Plaza de la República para conminar a los vendedores ambulantes, Pepe, a que dejaran la zona, pues ya no está permitido. Algunos todavía llegaban con sus carritos de madera para instalarse, pero ya no les fue permitido. Acto seguido, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pepe, con un marcado divisionismo, comenzaron a llevar a cabo censos de donde se localizan las mufas para marcarlas con una tinta roja y entonces quitar las casas de campaña de este punto. Ellos advierten, Pepe, que a pesar de que sus dirigentes ayer se reunieron por tercera ocasión con funcionarios del gobierno del Distrito Federal y presuntamente habrían acordado ya compactar este movimiento, pues advierten que no es la prioridad, que simplemente están buscando que sus correligionarios no estén en riesgo precisamente por estas tomas de luz, Pepe, y bueno, pues dicen que esto de la compactación podría extenderse hasta el próximo domingo, es decir, hoy, mañana y pasado. Sin embargo, esta noche, Pepe, se van a reunir, van a llevar a cabo una asamblea para determinar si es viable y se acuerdan, Pepe, abrir el circuito de la Plaza de la República. Ello, bueno, pues por la presión de los empresarios y hoteleros de la zona, quienes advierten pérdidas económicas durante los 43 días que ya llevan en este plantón por más de 1,300 millones de pesos. Ya algunos, Pepe, pues anuncian que si esta semana no se reabre el circuito del Zócalo, pues definitivamente el lunes podrían al menos 8 negocios que tienen muchos años aquí cerrar sus cortinas porque ya no pueden, Pepe, mantener la nómina, no se paran ni las moscas. Hoy también, Pepe, se informó que este fin de semana los integrantes de la dirigencia magisterial habrán de ser relevados, se van a ir los que están ahorita, pero anuncian que van a llegar este mismo fin de semana 4,000 maestros más, Pepe, así que bueno, pues todavía no hay nada, parece ser que hasta este momento todo quedaría en un doble discurso, una buena intención por parte de dirigentes, pero por otra parte de las seccionales de Guerrero, de Chiapas y de Michoacán, pues todavía no se ponen de acuerdo, lo van a discutir esta noche, Pepe, y es muy probable que de abrirse el circuito del Zócalo ocurra en el transcurso de hoy y hasta el próximo domingo. Por lo pronto, hoy sí se pudo observar, Pepe, que algunas de las calles que se mantienen cerradas, como es la calle de Avenida de la República, la calle de la Fragua, pues Ponciano Arriaga y Gómez Farías, pues continúan todavía apoyadas por estos lazos y estas casas de campaña. Relativamente vimos también que algunos sí están retirando de las calles, sobre todo el paso peatonal, estas carpas, pero todavía, Pepe, no se puede notar, vamos, esto podría ocurrir entre hoy, mañana y quizás el próximo domingo, si es que deciden en esta asamblea que en unos minutos más tendrá lugar en el auditorio de la sección 9 reabrir el circuito de la Plaza de la República. Lo que acontece, Pepe, en torno a la disidencia magisterial en la capital del país. Nos mantenemos entonces pendientes, Leopoldo, del resultado de esta asamblea que tendrá lugar en unos minutos. Estamos pendientes, Pepe. Igualmente, gracias, Leopoldo Espejel. También le adelanto que en 15 días se van a entregar los primeros apoyos a los comerciantes afectados, que también ya han organizado 2 manifestaciones en protesta por la presencia de la coordinadora y en protesta contra las autoridades del gobierno de la ciudad por no quitar a los maestros y estar poniendo en riesgo muchas decenas, muchos cientos de empleos y también poniendo en riesgo la viabilidad de varios negocios. Laura Cardoso, te escuchamos y te saludamos. Muy buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes. Ya están listos los cheques que se van a entregar a los comerciantes afectados de la Plaza de la República. Se trata de créditos que van de los 5,000 a los 300,000 pesos. No se ha especificado a cuánto ascienden cada cheque que se va a entregar. Sin embargo, se tiene un fondo de 10 millones de pesos.
El gobierno capitalino reitera la total disponibilidad del paquete de apoyos bajo la forma de créditos blandos, seguros de desempleo, exenciones fiscales y el programa de reactivación turística de la zona. El gobierno capitalino se ha comprometido a instalar un módulo especial para integrar todos los expedientes a partir del próximo martes 5 a las 17 horas en el Hotel Casablanca, que está en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Esto va a ser a las 17 horas. También se ha establecido ya el calendario para la entrega de créditos y se va a iniciar con la integración en definitiva de los expedientes el 8 de noviembre y posteriormente el 15, a más tardar se entregarán los cheques. El gobierno capitalino ha dicho que con esto se concreta la política de apoyo de la administración de Miguel Ángel Mancera a los comercios de la zona y mantiene su compromiso de seguir trabajando y dialogando para que la Plaza de la República sea reabierta a la ciudadanía en las fiestas cívicas que tradicionalmente se realizan en este mes, Pepe. Se sabe que en la zona hay 100 comercios, son los más afectados por este plantón que ya lleva prácticamente 50 días y el reclamo de los afectados son prácticamente 3. Han pedido mayor seguridad, higiene en la zona y la reubicación o compactación del plantón. Es el reporte, Pepe. Buenas tardes. Muchas gracias, Laura Cardoso. Que te vaya muy bien. Igualmente, adiós. Gracias, adiós, Laura Cardoso. Pues sí, le digo que ahora ya se conjuga el verbo compactar y los policías les dicen a los maestros, oríllense a lo compacto, porque ya no pueden estar en la orilla de la banqueta porque van a interrumpir el tránsito de peatones y también de vehículos. Vamos a ver qué deciden los maestros, si abren o no abren, y qué deciden las autoridades, si los dejan o no los dejan hacer lo que se les pegue su gana. Hay alerta por una nueva depresión tropical que amenaza las costas mexicanas. Este fenómeno va a provocar, se pronostica, fuertes lluvias en Michoacán, Nayarit, Colima y Jalisco en las próximas horas. Javier Giles, tú tienes el dato completo. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. En efecto, el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación está informando que se mantiene alerta para tomar las medidas necesarias a fin de proteger a la población ante el sistema de baja presión que se ubicó este mediodía a poco más de 560 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo y también cerca de la isla de Socorro, también en Colima. El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA informó que la zona de inestabilidad ha incrementado su probabilidad al 70% para desarrollarse en un ciclón tropical. El sistema genera la entrada de humedad hacia los estados del Pacífico Central, Mexicano, Occidente y Centro del país, donde se pronostican nuevamente fuertes lluvias y también lluvias de consideración. Este Sistema Nacional de Protección Civil está recomendando a la población a tomar precauciones ante las lluvias fuertes a muy fuertes en sitios señalados, precaución a la navegación en inmediaciones del sistema y sobre todo estar muy atento a las indicaciones que den las autoridades de protección civil de todas estas entidades de la República que dan su costa hacia el Océano Pacífico, pero también los del centro y los del noroeste de la República Mexicana. Gobernación está alertando que pudiera ser un fin de semana difícil nuevamente para algunos estados. Pepe, el reporte. Muchas gracias, muy completo, Javier Giles. Pendientes, Pepe. Es Javier Giles desde la Secretaría de Gobernación con este reporte de la Comisión Nacional del Agua sobre la previsión de lluvias fuertes en varios estados de la costa del Pacífico mexicano. Hablando de esa zona del país, hoy estuvo el Comisionado Nacional de Seguridad, el doctor Manuel Mondragón, estuvo allá en Guerrero para rendir homenaje a los policías que cayeron hace un mes cayeron cuando hubo disturbios, hubo problemas muy graves y dijo, bueno, en este momento Acapulco ya lo que requiere es un golpe de timón. Esto lo dijo en su discurso en este homenaje a los elementos de la PF que fallecieron en la Sierra de Guerrero cuando, esto lo dijo el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el doctor Manuel Mondragón y Calv. Hoy también habló el arzobispo de Morelia. Dice que Michoacán, por lo que ha acontecido en los últimos días, está viviendo en la desesperanza. Respecto a lo del pozo, a la fuga de petróleo que se descontroló el día de ayer, hoy se dio a conocer por parte de la Autoridad de Petróleos Mexicanos
de parte del director de Pemex, Emilio Lozoya, y también de parte del gobernador Arturo Núñez, se dio a conocer que van a tardar 2 meses los técnicos en poder controlar el incendio de este pozo petrolero, el llamado Tierra 123, allá en Tabasco. Y en Oaxaca llegan noticias, prohíben las autoridades a los menores de edad casarse, es decir, solo se autoriza el matrimonio a partir de los 18 años. Caen 5 por narcomenudeo en la Gustavo Amadero. No sé si está José Antonio Jiménez en este momento con la información. Vamos a hacer contacto. Se acuerda que Gustavo Amadero ha sido noticia durante los últimos días respecto al movimiento que han presentado los narcomenudistas. Todo comienza, estalla y se coloca en primer nivel de interés cuando ocurre la muerte de 3 niños y una jovencita, todos menores de 18 años, quienes ayer fueron señalados directamente por la autoridad como narcomenudistas. Bueno, hoy cayeron 5 por narcomenudeo en esta delegación política. Juan Antonio, ahora sí estamos al aire, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Al continuar con las acciones encaminadas al combate al delito del narcomenudeo, la Procuraduría Capitalina realizó un operativo en el que se catearon 2 inmuebles y que dio como resultado la captura de 5 personas, además de que se decomisó cocaína y marihuana. En el marco de este operativo, efectuado en la delegación Gustavo Amadero, se dio cumplimiento a 2 órdenes de cateo en los inmuebles localizados en dicho perímetro. En el primero de los casos, personal de la Policía de Investigación acudió al domicilio ubicado en la calle Flamingo, colonia Cocoyotes, para dar cumplimiento a la orden girada por el juez quinto penal. En el lugar se detuvo a Araceli Olivares Ramírez, Juan Javier Olivares López y José Luis Gutiérrez Olivares, a quienes se les aseguraron varias bolsas de plástico con cannabis sativa. En el segundo de los casos, y con base en una orden de cateo obsequiado por el juez sexto penal, la Procuraduría llevó a cabo una revisión a la vivienda localizada en la calle Bojador, colonia Gabriel Hernández, donde se detuvo a Óscar Sánchez Lugo y Ángel Chávez Valderas. En el lugar se aseguraron 37 envoltorios de papel con cocaína y una bolsa de plástico color verde con marihuana. Luego de integrar las averiguaciones previas correspondientes, el Ministerio Público determinó el ejercicio de la acción penal en contra de los 5 detenidos, de tal forma que Araceli Olivares Ramírez fue enviada al penal de Santa Marta, Catitla. En tanto, los hombres fueron internados en el Reclusorio Norte. Todos ellos enfrentarán proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Por lo que hace a las viviendas, ambas quedaron aseguradas para proponer el ejercicio de la acción de extinción de dominio. Y es que precisamente estos cateos que está realizando la Procuraduría Capitalina son a raíz de la muerte de estos 3 menores ocurrida hace precisamente 2 semanas. Y bueno, pues esta es la forma en que está la Procuraduría combatiendo este ilícito. Es el reporte que les tengo. Muy completo, gracias, Juan Antonio Jiménez. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. En un momento más le tendremos detalles del operativo que se realiza con motivo del Día de Muertos, que es mañana. Bueno, desde esta noche en varios puntos de la República. La Policía Federal pone en marcha este operativo a nivel nacional, y aquí en el DF son 18,000 los uniformados que vigilan los 123 panteones que han comenzado a recibir a miles y miles de visitantes. Hay un operativo especial también de transporte en la Ciudad de México. Y bueno, económicamente también le quiero decir que vuelven a bajar las expectativas de crecimiento. Según los analistas del sector privado, México crecerá 1.24%. Le recuerdo que al principio del año se dijo que México crecería arriba del 3%, quizá 3.2%, se llegó a decir incluso 3.5%. Y luego, por la situación grave que está padeciendo nuestra economía, comenzaron a bajar estas expectativas paulatinamente, hasta que el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, consideró que 1.7% es un cálculo moderado respecto a los índices de crecimiento nacional. Ahora dicen los especialistas, no, se queda corto el secretario de Hacienda, hay que bajarle otro medio punto porcentual. Las expectativas rondan el 1.24%. ¿Esto qué quiere decir? No son porcentajes, no son cifras, no, son hechos que indican, son indicadores que muestran que no hay creación de más empleos, que no hay crecimiento económico y por ende no hay riqueza, no hay generación de riqueza, no puede haber entonces estabilidad económica. Estamos entrando o tendiendo a entrar a un proceso recesivo. Esto explica por qué entonces el gobierno federal, a través de la reforma hacendaria, es que le pide a los diputados que ya lo autorizaron un endeudamiento, es decir, el manejo de un déficit de 1.5%, que sumando Petróleos Mexicanos y otras empresas se eleva al 4.1%, un déficit
de 780,000 millones de pesos. Si no, el país se atora y el gobierno no podría operar, estaría prácticamente quebrado. La situación económica, la observan los especialistas, se está tornando muy, muy difícil. Parte de lo importante esta tarde. Hagamos una pausa, regresamos, estaremos con Francisco Abundis de Parametría, con Rafael Cardona, con su comentario, su cristalazo, con Néstor Ojeda, con René Franco, con todo lo del mundo de la cultura y el espectáculo. Estaremos también con Rodolfo Sánchez Noya, quien tiene los últimos detalles, la última información de cómo se prepara el Gran Premio de Abu Dhabi, el antepenúltimo Gran Premio de la temporada de la Fórmula 1, donde una vez más los Red Bull y Sebastián Vettel, el campeón mundial por cuarto año consecutivo, vuelve a imponer su jerarquía. ¿Cómo les fue a los mexicanos? En las pruebas libres, en la segunda prueba libre, Checo Pérez terminó sexto y Esteban Gutiérrez 11º. Así están las cosas. Todavía no viene la calificación, será mañana sábado temprano, tiempo de México. Hagamos una pausa. Los Cayos. Echemos un vistazo a lo que ocurre en la información internacional, en la visión global. Edward Snowden, este contratista que trabajó para la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, que es el máximo órgano militar de inteligencia allá en la Unión Americana y que está en Rusia, a quien se ha captado, por cierto, haciendo visitas, digamos, entre turísticas y no. Edward Snowden hoy dijo estar dispuesto a comparecer ante el Parlamento alemán y echarle la mano a Alemania con más información, con detalles específicos de cómo Estados Unidos estuvo espiando a la primera, a la líder del gobierno, a la canciller alemana, debo decir, Angela Merkel. El reporte viene de Noticias RT, escuche por favor. Edward Snowden está dispuesto a contar al Bundestag todo lo que sabe sobre el programa de espionaje masivo estadounidense. El ex técnico de la CIA, que vive exiliado en Moscú, se lo ha dicho en persona al diputado verde Hans Christian Strobele, miembro de la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja alemana. Ha dicho muy claramente que sabe mucho y que mientras la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y su jefe impidan que se clarifique el asunto, está dispuesto a acudir a Alemania. Todo este asunto debe aclararse. Estados Unidos quiere juzgar a Snowden por revelación de secretos. Sus filtraciones han puesto al descubierto las prácticas de espionaje masivo a amigos y enemigos que ha desarrollado la NSA durante años. El hecho de que el teléfono de la canciller alemana fuera uno de los espiados ha sido el detonante para plantear la puesta en marcha de una comisión de investigación parlamentaria en Alemania. Bueno, todo esto dice Edward Snowden, pero ¿qué dice Berlín? ¿Qué dice Alemania? Pues Alemania reacciona cuando menos y por lo pronto con mucha cautela. El reporte es de Euronews. Berlín receptivo pero cauto tras conocer que Snowden estaría dispuesto a declarar ante la justicia o el Parlamento alemanes sobre el caso de espionaje de Estados Unidos. La oferta fue transmitida a Berlín por el diputado de los Verdes Hans Christian Strobele, quien se reunió con Snowden en Moscú esta misma semana. Pero cómo y sobre todo dónde el exanalista de la NSA podría dar explicaciones sobre el caso parece ser el mayor problema para Berlín. La solución, que sería una solución humanitaria para él también, solo será posible si existe una fuerte voluntad del Parlamento alemán y del gobierno alemán, pero también del gobierno y del Congreso estadounidenses, aseguró Strobele desde Alemania. Ante la complejidad legal de que Snowden viaje a Alemania para declarar, el abogado del exanalista ha asegurado que su cliente podría hacerlo desde Rusia, aunque ha subrayado preferiría hacerlo ante el Congreso estadounidense. No sé de qué han hablado, pero si el mensaje es que el señor Snowden quiere darnos información y contarnos algo, nos ayudaría mucho porque cualquier clarificación y cualquier información serían muy valiosas para nosotros, explicó el ministro alemán de Interior tras conocer la oferta de Snowden. Bueno, pues así está este tema sin duda espinoso en las relaciones internacionales de Washington con sus aliados del resto del mundo. Hagamos un paréntesis en la información internacional. Tenemos contacto con Francisco Abundis, Paco Abundis, director de la casa encuestadora Parametría. Él ha hecho una serie de mediciones muy importantes referentes a la reacción que está teniendo la ciudadanía con respecto a la reforma hacendaria. Paco Abundis, te agradezco mucho que nos permitas esta conversación con Grupo Fórmula. Al contrario, Pepe, mucho estar contigo como siempre.
Al contrario, muchas gracias. Anoche me platicabas algo de esto, así por encima, y te invité para que lo compartieras con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Qué fue lo que preguntaste y qué te contestaron? Mira, yo creo que la controversia que se da ahora en nuestro Congreso, tanto a nivel Cámara de Diputados como senadores, es algo que todos creemos que tiene trascendencia, dicho ya por el discurso de ellos o por las implicaciones que pueda tener, y nosotros pensamos en Parametría que era importante, era relevante saber qué estaba entendiendo la gente por esta reforma hacendaria, miscelánea o como la queramos entender. Entonces fuimos preguntando cada una de las propuestas de esta reforma, como venían en el origen por parte del Ejecutivo, cómo las estaba entendiendo la gente y después cuáles aceptaba y cuáles no, que finalmente para algunas de estas que creo que son bastante complejas, creo que vale la pena saber la opinión pública que está pensando. Te diría, para lo que tiene que ver con un renglón de lo que se ha llamado lo social, la parte más generosa de esta reforma, que vienen 3 propuestas, cómo otorgar una pensión a todas las personas mayores de 65 años, crear un seguro de desempleo, eliminar el impuesto al depósito en efectivo. Tienes niveles de consenso que van de 93 para la primera, que es sobre la pensión, 81 para la segunda, sobre el seguro de desempleo, o el famoso IDE, 67% de acuerdo con estas medidas. Hasta ahí todo bien, no hay controversia para temas de opinión pública. Pero cuando pasas a un cuarto renglón, que fue el que nos empezó a preocupar, cobrar una tasa de 10% a las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores, cuando tú tienes un 63% en contra 34 a favor, te empiezas a preguntar qué está entendiendo la opinión pública con esta propuesta. Entonces pensarías, bueno, tal vez hay más gente de la que uno pensaría que tiene acciones en la bolsa. Sí, o sea, ese 60 y tantos % que mencionas es gente que no está de acuerdo en que le cobren impuestos a quienes cotizan en bolsa. Y entonces tú pensarías, Pepe, pues, entonces tú tienes acciones, yo tengo acciones, todos tenemos acciones, y entonces estamos en contra de que esto suceda. Sí. Y pues no, luego cuando vas y preguntas, ¿usted tiene acciones en la bolsa? Te sale en registros de centésimas de punto, décimas de punto, de gente que tiene acciones en bolsa. Entonces, ¿por qué la gente dice, pues no, que no les cobren impuestos? ¿Por qué la gente dice eso si ni tiene vela en ese entierro? Es ahí donde empezamos a ver que nuestra concepción como opinión pública de lo que es un impuesto progresivo o uno regresivo, el progresivo, pensando, en definición de economista, sirve para redistribuir la riqueza concentrada en unos pocos para que los que menos tengan más, o la regresiva, que es pues si estás concentrando ya el ingreso en algunos, lo concentras más. Da la impresión por esta pregunta que la gente no está entendiendo necesariamente hacia dónde van estas reformas, simplemente da la impresión de que cobrar impuestos en sentido genérico no es una buena idea, y como le entiende la opinión pública es genérico, no en específico sobre el tema. Te pongo otro ejemplo que de las propuestas que les pusimos es el penúltimo, cobrar IVA a colegiaturas. Pepe, solamente 10% de los padres de familia de este país tienen la capacidad para pagar, o pueden o quieren pagar la escuela de sus hijos en una escuela privada. Solamente 10%, sin embargo tienes 91% en contra de la gente que está a favor de cobrar estas colegiaturas. Esto, Pepe, literalmente es el mundo al revés, es decir, tienes casi 90% en contra solamente 10% que mandan a sus hijos a escuelas privadas y donde quieres cobrar IVA. Sí, pero eso sí se entiende, Paco, porque es una reacción de quien no puede mandar a sus hijos a la escuela privada. Dice, pues los que sí pueden, que son unos cuantos ricos, pues que paguen. Bueno, no, pero tienes 91 en contra, Pepe. Ah, en contra. No, en contra. Por eso digo que es el mundo al revés. O sea, es 91 en contra de que se cobre IVA a colegiaturas. Otra vez, ¿cuál es la lectura de esto? La gente está en contra de que se cobren impuestos en general y no pasa por una reflexión más profunda de a quién le están cobrando y luego para qué van a servir estos impuestos. Lo que revela tu encuesta, la encuesta de Parametría, Francisco Abundis, es que no tenemos cultura fiscal.
Lamentablemente esa es una primera conclusión, Pepe, y que sí preocupa un poco, porque entonces quiere decir que la propuesta ejecutiva o la propuesta del presidente no se está entendiendo del todo, aún en su parte más generosa con la ciudadanía. Te pongo un ejemplo mucho más polémico, mucho más controvertido de estos días recientes. Cobrar $1 por litro a las bebidas azucaradas como refrescos y otras bebidas saborizadas. Si tú lo preguntas así, Pepe, tiene 74% en contra 25% a favor. Pero ¿qué pasa si empiezas a cambiar algo que en opinión pública se llama encuadre o framing, que en inglés, porque esto viene de literatura anglosajona? ¿Qué pasa si este impuesto lo condicionas y dices si ese recurso o lo que provoca ese impuesto te puede hacer cambiar la actitud sobre otro problema? 77% de los mexicanos a nivel nacional sabemos que la obesidad es un problema de salud pública. 93% cree que ciertamente el consumo de refresco te está afectando ese problema de salud pública o está contribuyendo. Entonces, cuando tienes la pregunta directa de si está usted de acuerdo con que se cobre este peso extra sobre estas bebidas, tienes 74% en contra 25% a favor. Pero cuando te la condiciono y te digo, ¿qué tal si por cada litro de refresco, este peso adicional que estoy cobrando, sirve para que la gente consuma menos y se pueda reducir el problema de obesidad y diabetes del país? Ese 74 en contra te cambia a 50, es decir, baja 24 puntos, y el acuerdo sube de 25 a 44. No es que se revierta completamente la opinión, pero cuando yo ya te digo el propósito de esta medida, entonces cambia sustancialmente la visión de esta opinión pública y da la impresión de que tienes más gente a favor. Paco Abundis, ¿qué te dijo la gente respecto al incremento de 3% al impuesto de las botanas llamadas chatarra? Cuando lanzamos esta medición, BP, lamentablemente todavía no era una propuesta. Tomamos la... Claro, tienes razón. Esta fue como, si recordarás, fue como... Yo creo que por eso con México está tan enojado, porque no la previeron. O sea, los de FEMSA y los refresqueros tuvieron, te diría, 2 semanas de planas desplegadas en diarios nacionales intentando revertir esta tendencia, pero esta que me estás diciendo fue como una que a todos nos tomó por sorpresa. Habría que medirla, te la debo, te la prometo que la evaluamos, pero yo pensaría que puede ser parecida a la del refresco. A la del refresco, sí, equivalente, ¿no? En principio, si tú me la pones como incrementar impuestos, yo me voy a negar, pero si me la condicionas o si me das el propósito de para qué vas a hacer esa medida, probablemente mis niveles de aceptación van a ser mayores, sobre todo cuando hay un nivel de conciencia alto sobre la obesidad. Pues, en resumen, te diría, da la impresión de que la gente no está entendiendo todas las propuestas, no distingue muy bien entre lo que es un impuesto progresivo y uno regresivo, y que ciertamente cuando tú le das una salida, un propósito a ese dinero que tú vas a cobrar, podrías mejorar tus niveles de acuerdo, Pepe. Pues Francisco Abundis, agradezco mucho que hayas compartido estos datos, el resultado de este trabajo de Parametría, la empresa que tú diriges, este pulso que le tomaste a la opinión pública en torno al gran debate de los impuestos que se acaban de aprobar allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Francisco, muchas gracias. Al contrario, un gusto estar contigo, Pepe. Como siempre, gracias, igualmente tenerte aquí. Francisco Abundis, director de Parametría, compartiendo estas mediciones. Es curioso, sí, pero lo que revela la encuesta, para mi punto de vista, lo decía ayer a Francisco cuando lo platicábamos, es que no hay una cultura, no estamos muy bien enterados a fondo de lo que se ha significado la reforma hacendaria, y esto es un indicador para las autoridades. Si quieren que haya una aceptación, o más que una aceptación, un entendimiento que después derive en un juicio favorable a estos esfuerzos que han hecho en el Poder Legislativo por hacer una nueva reforma hacendaria, es necesario que la Secretaría de Hacienda y las autoridades fiscales de este sector monetario pongan en marcha una campaña
sin duda para sensibilizar a la población detalladamente en cada uno de los casos y cada uno de los puntos, porque la gente en general no tenemos una idea muy clara de todo esto que se maneja con los impuestos, y nos daremos cuenta poco a poco y a golpes cuando empecemos a pagar más caro los refrescos, más cara las papitas, los charritos, los chicharrones y los chetos y otras cuestiones, y las croquetas del perro, que ahora el perro se va a quedar o se queda con hambre o ladra de hambre, o se pone a chillar o se come las sobras, pero nada de las croquetas, porque esas van a llevar el 16%. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información, anda por aquí también Rafael Cardona, Néstor Ojeda, René Franco, regresamos con usted. Bueno, esa es la entrada de la colaboración de Néstor Ojeda, su director editorial de Milenio Diario, de todos los milenios, Milenio Diario, el diario impreso, la televisión, la radio, en fin, todo lo que hace Milenio en México, en Monterrey, en todos lados de la República. Pero bueno, esta sección de Orillas a la Orilla le vamos a cambiar a sugerencia de Rafael Cardona, le vamos a poner compáctese a la orilla, porque esa es la nueva moda ahora en la Ciudad de México, decirles a los que están desbordando las orillas, compáctense jóvenes, compáctense como la basura. Total, la basura ahí sigue, ¿no? Pero más compacta, eso sí. ¿O no crees, Néstor? ¿Cómo te va? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Pues yo creo que sí, finalmente, aquí en la Ciudad de México, pues tendremos siempre que o orillarnos o ahora compactarnos, Pepe. Compactarnos a la orilla. Néstor, ¿cómo te va? Me da gusto saludarte, escucharte también, por supuesto, analizar lo que en este momento está derivando de las discusiones que se dieron en el Poder Legislativo con motivo de la reforma hacendaria y cómo vienen las cosas ya en la víspera del inicio del debate de la llamada reforma energética, porque ya aprobada esta semana, ayer, por cierto, finalmente ya en lo particular y en lo general, la reforma fiscal, gracias a una alianza una alianza según el PAN sospechosista entre el PRI y el PRD de los chuchos. Ahora viene el debate sobre la joya de la corona, ¿no? Bueno, Pepe, lo que pasa es que este tema de los acuerdos legislativos para lograr sacar adelante reformas, pues no es nuevo. Si nos echamos un poco para atrás, tendríamos que irnos hasta 1988. Y este gobierno cuestionado, difícil, tras la elección en la que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas rompió la homogeneidad dentro del PRI, creó el Frente Democrático Nacional y le puso un verdadero susto a la que fue la candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Después de esa elección, que se calificó de fraudulenta y pues durante mucho tiempo se calificó de ilegítimo, espurio a Carlos Salinas de Gortari, pues Carlos Salinas de Gortari tuvo que echar mano de una política de alianzas y también de una estructura de pues reconstrucción de su equipo electoral y de su fuerza electoral para poder echar adelante sus reformas. ¿Y qué hizo primero? Es evidentemente aliarse con el PAN. Y esa alianza con el PAN trajo como resultado la primera gubernatura para la oposición, que pues precisamente ganó en Baja California. Antes era Baja California Norte, ahora es solamente Baja California, por fortuna, Ernesto Rufo Ape. Hoy, un gran opositor de los acuerdos y de las alianzas y las reformas con el gobierno en turno. Y entonces se dieron las llamadas concertaciones, los que descalificaban esta forma pues de ir construyendo gobierno, Pepe, pero pues Carlos Salinas de Gortari inauguró las alianzas legislativas en el Congreso. Y durante un buen rato lo que hemos visto, tras la elección de Ernesto Zedillo, es un Congreso que no tiene mayorías absolutas, lo cual es muy sano para México, muy sano para la sociedad, pero pues siempre quien está buscando pues golpear duro al gobierno en turno descalifica estas alianzas. Estamos viendo también, Pepe, que por primera vez en la historia de mucho tiempo, si nos fuéramos a lo que es el comienzo de la historia electoral de las izquierdas, que es 1979, pues es por primera vez pues que tenemos noticia de que la izquierda acuerda una gran reforma o una gran votación trascendente en el Congreso. Y pues por eso están en este momento pues los opositores directos del gobierno, que es el PAN, que acaba de perder la elección presidencial, pues están colgados de la lámpara. Más allá de los contenidos de la reforma, más allá de los asegúnes que le podamos tener,
tenemos a una izquierda que por primera vez, un cachito de la izquierda, que ahora pues la depositaria del membrete del PRD, que logra hacer un acuerdo en el Congreso, un acuerdo legislativo para sacar adelante una gran reforma, una reforma de gran calado, Pepe, y esto pues es la izquierda, Néstor, es la izquierda de los chuchos, la izquierda chucha. Es de izquierda chucha y es de izquierda que ahora tiene la dirigencia nacional del PRD. Correcto, por ahora, pero esto va a cambiar muy pronto. Pues Pepe, yo sabes que le pongo también muchos segundos a los membretes de izquierda en México, porque hay muchos perredistas y muchos señores que están en el plantón de la CENTE y mucha gente que forma parte de Morena, que pues de izquierda no tiene nada, con mucho podríamos decir que son nacionalistas liberales, pero de izquierda no tienen nada, Pepe. Lo que puedo decirte ahora es que lo que viene es la reforma energética, y con este rechazo del ala corderista calderonista a la reforma energética, por lo que podríamos decir es esta tremenda violación de su exclusividad, como los señores que detentaban la franquicia de los acuerdos con el poder, con el ejecutivo en turno para atacar las reformas, pues se le empieza a complicar al gobierno de Enrique Peña Nieto el tema de la reforma energética, y acaba de inaugurar un aliado, que es el PRD, y yo veo que los perredistas, los chuchistas, por lo menos no tienen como que pues disgusto de negociar esta reforma con el PRI, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. A lo que hay que ver es si el gobierno de Peña Nieto cede o no cede el tema de los cambios constitucionales, porque si cede ahí, te aseguro, Pepe, que saca la reforma energética con los chuchos perredistas, y el PAN se puede quedar chiflando en la loma. Todavía tenemos mucho que ver, porque los señores del PAN, como todos los partidos, representan intereses económicos, sociales, de grupos. En el Congreso, pues vamos a ver si quieren quedar fuera de la jugada, Pepe. En un juego de póker, ya el gobierno pagó por ver las cartas del perredismo y le salió caro. El famoso fondo de capitalidad, 7,000 millones o por ahí, y otras concesiones que se dieron para llevar recursos frescos al estado de Guerrero, enclaves ambos perredistas, dígase como se quiera. Eso ya lo pagó el PRI para sacar la reforma hacendaria. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tan caro va a querer vender su amor el PAN para aliarse con el PRI en la reforma energética? Como están las cosas, además el PAN está muy dividido, pues quizá ya ni siquiera entre en esa negociación, o ¿tú crees que el PRI estaría dispuesto también a pagar por ver las cartas del panismo? Yo creo que pueden intentarlo sin duda, y además es la obligación del gobierno que quiere impulsar reformas, pues explorar las posibilidades que tiene de alianza para construir acuerdos con unos y con otros. Pero a ver, yo te quiero decir una cosa, ni tan caro el asunto, qué bueno que hay fondo de capitalidad para el Distrito Federal, qué bueno que hay dinero en Guerrero después de la tragedia que acaban de vivir los guerrerenses tras el paso de los huracanes. Ahora, también lograron los perristas algo que fue una corrección que hay que aplaudirles, y nadie se lo está aplaudiendo, lograron que el seguro del desempleo no se pague con el fondo de ahorro de los trabajadores en Infonavit, que lo pague el gobierno de parte de lo que sería esta solidaridad social que se merecen los mexicanos que han aportado impuestos, que aportan sus cuotas para poder tener pues un seguro del desempleo, ¿no? O sea, vamos viendo qué pasa, pero tampoco está tan mal, y tampoco es una alianza perversa y un intercambio perverso que hizo el PRD. En este momento podríamos decir que lo que acordaron es política y socialmente muy válido y hasta encomiable, Pepe. Pues te agradezco el comentario, Néstor, como siempre, en tu calidad de subdirector editorial de Los Milenios, de Milenio Diario empezando, y también colaborador en este espacio de Compáctese a la Orilla. Gracias, Pepe, un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias, Néstor Ojeda. Vamos a una pausa, ya está también Rafael Cardona con usted y con nosotros. Regresamos. Coche negro oscuro, oríguese a la orilla, oríguese a la orilla. Multilínea 51. Todas las noticias, todas las voces. Agradezco al doctor David Korenfeld, él es el titular de la Comisión Nacional del Agua, que nos permite esta comunicación por la alerta que se ha disparado en torno a la presencia de una tormenta, una nueva depresión tropical que amenaza costas mexicanas. David, ¿cómo te va? Buenas noches.
Pepe, buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias. Amenaza esta depresión, esta depresión tropical, amenaza con lluvias intensas. ¿En dónde, David? Bueno, comentarte que es una depresión tropical todavía hasta este momento. El tema es que está desarrollándose, que va a alcanzar en las próximas horas, todos los modelos establecen que puede subir sus vientos superior a 55 kilómetros por hora para convertirse en tormenta tropical, y en este momento está a 505 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo y 690 sur-suroeste de Cabo San Lucas. Pero tiende a caminar hacia las costas del Pacífico. Sí, su trayectoria que tiene el modelo, todos los modelos establecen que puede meter nubosidad a la zona de Sinaloa y de Baja California Sur, principalmente la parte del núcleo más activo, a la parte de Sinaloa en las próximas 48 a 72 horas. Pero hay que esperar cómo se desenvuelve y cómo se fortalece o se debilita en las próximas horas. Quiero aprovechar este momento para comentar que en las próximas horas vamos a tener incremento de marea en la zona de Baja California, en la parte del Mar de Cortés, y también algunos vientos importantes, y hay que estar muy atentos al clima para ver cómo se desarrolla. Hasta que no sea tormenta tropical no podemos poner una zona de alertamiento de impacto, pero tenemos información suficiente que en las próximas horas podrá incrementar a esa velocidad, y queremos, como lo establece el protocolo, empezar desde el principio a que todos los sistemas de protección civil y los gobiernos de los estados estén muy atentos al desenvolvimiento de este fenómeno, que en este momento es una depresión tropical a 18E, y de consolidarse sería la tormenta tropical Sonia. Estamos hablando de llamar la atención sin disparar la alerta todavía en Nayarit, en Colima, en Jalisco y desde luego en Michoacán. Sobre todo en Sinaloa y en la parte de Baja California Sur, que son las zonas donde se perfilaría en las próximas horas. Que estemos muy pendientes y que estemos en el desarrollo antes de iniciar la alerta, como lo establece una tormenta tropical, que estemos muy atentos al clima, porque ahí tenemos esa perturbación en los mares mexicanos. Pues te agradezco mucho, sabemos que Conagua está pendiente, vigilando y alerta para avisarnos en caso de necesidad, tomar las debidas medidas y precauciones. Claro que sí, estaremos emitiendo los boletines como establece una vez que aparecen los ciclones tropicales, y que estén muy atentos al Servicio Meteorológico Nacional y a los sistemas de protección civil. David, muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Pepe, muy buenas noches, gusto en saludarte. Igualmente, gracias. David Korenfeld, el titular de la Comisión Nacional del Agua, señalando cómo están las cosas y que se pueden poner un poco peor o mucho peor si avanza esta depresión tropical y se convierte en una tormenta ya cercana a las costas del Pacífico. Todavía está un poco lejana, 500, 600 kilómetros de las costas de Manzanillo, pero ya está afectando, nos lo dice, el estado de Sinaloa, parte del sur del estado de Sinaloa y el Mar de Cortés y también la Baja California Sur. Seguiremos informando, hagamos una pausa. Está Rafael Cardona y regresamos con usted y con él. Multilínea 5166. Cristalazo. ¿Cómo te va, Rafael? Muy buenas noches. Pepe, mucho gusto. A mí me ocupan los temas de las alianzas entre los partidos. Es una Estas cosa. alianzas, el otro día decías tú, y aquí también, de chocolate, ¿no? Mira, permíteme saludar. Buenas noches, claro. Buenas noches, sí. A usted especialmente, que nos hace favor de vernos, de escucharnos. Mira, Pepe, independientemente de la cosa de los muertos y las fiestas y el puente y todo esto, ¿no? Hay un asunto que a mí me llama mucho la atención. Llevamos ¿cuántos años de achacarle el mal funcionamiento del aparato público en general a la falta de entendimiento entre las corrientes y las fuerzas políticas? Por lo menos desde que llegó Vicente Fox para acá, y si mucho me aprietas, desde que el PRI perdió el control en el Congreso en tiempo del gobierno de Ernesto Zedillo, de que todo lo que no funciona en el gobierno se quiere arreglar con una reforma estructural, porque es muy importante distinguir entre las reformas y las reformas estructurales. Las reformas estructurales dejan pálida a la reforma de Benito Juárez, porque esas son reformas estructurales. Pues con esta cosa de las reformas estructurales llevamos todo el gobierno de Vicente Fox, todo el gobierno de Calderón
y la gran oferta de trabajo y de desarrollo político y de un nuevo marco institucional para el gobierno que está por cumplir un año de Enrique Peña. Yo he escuchado anuncios en el radio diciendo: en el Senado de la República hacemos acuerdos, sobre todo en la legislatura anterior. La búsqueda del acuerdo se convirtió en una especie de meta nacional. México no avanza porque los mexicanos no nos ponemos de acuerdo. Y cuando por fin hay un acuerdo, ese acuerdo se llama Pacto por México, que es la única gran novedad que ha aportado el gobierno de Enrique Peña. Y digo novedad en cuanto a la estructura de un mecanismo de negociación y de planteamiento temático de asuntos urgentes y procedimientos para abordar esos asuntos urgentes. ¿A través de qué? A través de una alianza. Entonces todo el mundo nos da lecciones de politología y nos dicen: la política es el arte de las alianzas. Porque ya ves que la política es el arte de lo que quieras en el momento en que lo dices, ¿no? Sobre todo si eres un político en activo. Entonces ahora estamos viendo que para sacar esta reforma hacendaria, que para algunos no es tanto, para otros tiene aspectos bastante considerables, que sí reforman una estructura fiscal, si no reforman la hacienda total de este país, sí distribuyen un poco el peso de la carga fiscal de otra manera. Basta nada más con grabar la especulación bursátil para que las cosas ya no sean iguales de como eran, basta con quitar la consolidación fiscal, basta con poner los impuestos en la frontera, en fin, hubo cosas que cambian. Y todo esto se pudo por una alianza política visible, a la luz del voto, a la luz del día. Pero el Partido de Acción Nacional no estaba de acuerdo con el contenido fundamentalmente de este tipo de cosas en la reforma. Disfrazó su animadversión a la reforma con una defensa de la clase media. No se pusieron los impuestos a las rentas, ni a las hipotecas, ni a las operaciones de compraventa de casa-habitación para el domicilio de las personas. En fin, se arreglaron muchas cosas. No se pensó siquiera en poner el IVA a los alimentos y a las medicinas, y se le recargó a la parte de donde te puedes recargar. Y entonces el PAN dijo que no, que todo eso era por una cosa horripilante, porque se habían aliado en una empresa, les dijeron, los amarillos con los tricolores. Que a mí me parece que es muy injusta la apreciación del PAN, sobre todo porque el Partido de Acción Nacional abandona la catacumba de la mística del voto, como les decían antes, cuyo único pleito era el voto, y ahora vuelven a sus orígenes a pelear por el voto, destruyendo y desapareciendo el IFE y haciendo un instituto electoral nacional en donde no haya institutos locales para que no metan la mano los gobernadores. O sea, su misma cantaleta de toda la vida. Pero mientras hacían eso, bueno, ellos... Pero el PAN quizá no supo ser gobierno, pero siempre ha sabido ser oposición. Yo creo que lo que pasa no es que ellos sepan ser oposición, sino que el PRI no sabe ser posición. Porque al PRI le da miedo que le digan dictador, dictadura perfecta, wiri y todo eso. Y entonces, por eso le regalaron gobiernos estatales al PAN. Por no saber ser posición. Las concertaciones, que son la forma más perversa que se conoce en México, en el México reciente de las alianzas, fueron eso. Quita, por favor, a un gobernador que ganó las elecciones para poner a uno mío, como hicieron en San Luis Potosí y en Guanajuato, ¿no? Entonces, los señores de Acción Nacional empezaron a ganar elecciones cuando dejaron de recitar el Evangelio según Gómez Morín y se pusieron a leer la cartilla moral de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezaron a ganar de la mano del jefe Diego. Y ahora dicen, ¡ay, las alianzas! ¿Pero y qué tienen las alianzas? ¿Qué tienen las alianzas? Alianzas en las que ellos no quisieron participar, dice Gamboa. Nosotros invitamos, no quisieron venir, pues nosotros fuimos con quienes vinieron. Ahora viene la reforma energética.
la cual ellos ya condicionaron para la alianza. Es una alianza mercantilizada desde el principio. Sí, te ayudo con tu reforma energética, pero primero me das el Instituto Nacional Electoral. Ese va a ser el precio. Ese es el precio que ellos quieren, una reforma político-electoral. Uh-huh. Bueno, entonces que no hablen en contra de las alianzas, porque le deben su llegada al poder federal, al Ejecutivo Federal, se lo deben a las alianzas que les fueron permitiendo pavimentar su camino. Entonces ahora las que ellos hacen son alianzas políticas por el bien de la patria. Las que hacen los demás son simplemente componendas inmundas. Y no es para tanto, no es para tanto. Muchas gracias, Rafael Cardona. Gracias. Buenas noches. Bueno, Rafael ¿libros Cardona. o ya libros no? Libros, libros yo creo que ya, no sé. Sí, cómo no, un par de minutos. Después de corte, Órale. ¿te parece? Va. Muy bien. ¿Has oído, Cardona? ¡Qué maravilla! Pues sí que tienes razón. Que todos sabemos que fue subsecretario de Comunicaciones, su pleito aquel con el señor Telles, y en fin, todo lo que ya sabemos, su cambio de partido, en fin. Esto se llama El fin de los medios. Y es dice aquí, no lo he leído, acaba de salir, y dice aquí que es una historia personal de la guerra de las telecomunicaciones. Y creo que los señores de la editorial Grijalbo, que lo están promoviendo y editando, tampoco lo leyeron cuando lo hicieron, porque habla aquí y dice: alta ejecutiva de empresas del rubro, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Calderón y actualmente diputada federal. Su compromiso frente a los monopolios de las comunicaciones siempre ha estado en el centro de su quehacer profesional. Purificación nunca ha tenido un compromiso frente a los monopolios. Ha tenido un compromiso contra los monopolios, que es muy diferente. El compromiso frente a los monopolios lo tienen los que manejan los monopolios. Entonces, bueno, es cosa de que los que escriben las presentaciones de los libros o no los leen o no saben escribir, pero Purificación sí sabe, escribe muy bien, escribe en Reforma, es una mujer talentosa, y este libro es básico para estar actualizado en un tema de importancia. Eduardo Buscaglia, este hombre que es experto en asuntos de delincuencia y de transferencia de zonas de poder y todo lo demás, Vacíos de poder en México, tiene el sello de la editorial Debate, Cómo combatir la delincuencia organizada. Creo que también este es un error de la editorial, que te quieren vender un libro serio con un encabezado de receta de cocina, ¿no? Cómo combatir la delincuencia organizada. Ay, sí, cómo. Bueno, pero el libro es interesante, el libro Buscaglia es importante. Y aparte de todo, por si también eso le interesa, tiene un prólogo de Carmen Aristegui. Bien, es pilón, ¿no? Y luego acá otro libro de Joe Tuckman, también de Debate, que se llama México, Democracia Interrumpida. Y entonces aquí está Arturo Núñez y está el señor Zambrano, y hay algunos políticos ahí hechos todos bolas, uno con el puño ahí señalando al otro, y arriba unos como guardias comunitarios. Y también tiene prólogo, si quiere leer el prólogo también, Lorenzo Meyer, México, Democracia Interrumpida, de Joe Tuckman. Con esto tiene usted para el Día de Muertos y la semana siguiente. Muchas gracias, Rafael. Gracias. No puede haber viernes sin libros de Rafael Cardona, así que, pues ni modo, había que entrarle a los libros. Gracias, Rafael Cardona. Rapidito. Buenas noches. Yo que iba tan tranquilo acercándome al final de mi vida terrenal, de pronto dudo y vacío. Esa es la voz de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños habla de la muerte. Es decir, que la existencia no tiene la trascendencia que me dejaron intuir. No, eso no, por favor. Yo con mi libre albedrío me atrevo a decir, Dios mío, que debe haber un error. Y perdóname, señor, si con eso te incomodo. Sin embargo, de algún modo te lo tengo que decir. No me vayas a salir con que aquí se acaba todo. Chespirito Roberto Gómez Bolaños. ¿Por qué lo ponemos ahora? No porque sea Día de Muertos, no, sino porque lo han querido matar otra vez en las redes sociales a Chespirito. Creo que es la tercera o cuarta vez. René Franco, tenemos en este momento contacto contigo a través de nuestra reventa que viene de tu taquilla por las mañanas en la 104.1 aquí en Grupo Fórmula. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, interesado. Escuchábamos en la taquilla, mencionaste estos días, has estado mencionando el hecho de que a Chespirito lo siguen matando en las redes sociales.
Mira, el asunto está así. Hace un par de días, un diario allá en Quintana Roo, que es donde vive Chespirito, en Cancún, dijo que estaba grave de salud. Eso se retuiteó por todas partes y entonces Edgar Vivar en su cuenta de Twitter dijo que Roberto Gómez Bolaños está estable. Entonces ahí se detuvo el asunto. Pero algo pasó hoy, o sea, yo no soy mucho de irme con rumores y ese tipo de cosas, porque es fácil llamar, pero algo pasó hoy, y esto es lo que me pasó a mí, y por eso lo comenté hoy en el radio, algo pasó en las redacciones, algo pasó, una información se filtró de que realmente había un problema de salud fuerte con Roberto Gómez Bolaños. Y en esta ocasión, las fuentes, mis fuentes, no vienen del Twitter y no vienen de cualquier lado. O sea, vienen de lugares más cercanos, en los cuales, pues lo que me comentan es que sí, que efectivamente Roberto Gómez Bolaños tiene un problema de salud, que lleva un par de días en el que tiene poca movilidad, que de hecho, pues la familia está al pendiente, que, o sea, y de hecho, se pusieron en guardia reporteros y se pusieron en guardia en distintas redacciones muy serias, con acceso a información seria. Entonces lo que pasó a la hora en que estaba yo haciendo el programa de radio en La Taquilla fue que estas informaciones me llegaron a mí de fuentes confiables. Y entonces sí, dije, bueno señores, por favor, vamos a poner nuestra buena onda y nuestra buena vibra con la familia de Roberto Gómez Bolaños. Es un hombre mayor, es un hombre de 85 años de edad, es 21 años mayor que Edgar Vivar, por ejemplo, y es un hombre que además fumó mucho tiempo durante su vida y que su estado de salud es tan delicado que incluso en el homenaje que se le hizo, y que en su último tuit él mismo refiere, porque una fan le pone, yo lo vi en un homenaje muy lindo, y él acaba de contestar, yo también vi el homenaje de cerca, y además porque le acaban de dar el premio Ondas en España y porque acaba de contestarle a la gente del premio Ondas que muchas gracias, pues entonces suponemos que Roberto Gómez Bolaños está en condiciones de contestar, pero al mismo tiempo también, y esta es mi información, también ha habido algunos sustos con respecto a su salud en los últimos días. O sea, en esta ocasión, sí efectivamente se parece a las anteriores, pero sí efectivamente las personas de Quintana Roo que lo reportaron a media semana y las redacciones que se pusieron en alerta hoy, apenas hoy, tienen otras informaciones que dicen que el hombre está en un momento de salud en el cual hay que observar. No estoy diciendo, por supuesto, que tengamos nada claro, pero que sí hay que observar. Por eso hoy me atreví a decirlo en el programa de radio, porque mi idea nunca es seguir un rumor. Y entonces así te lo comento, las redacciones serias hoy se pusieron en alerta por la salud de Roberto Gómez Bolaños, ya pasando por encima de los simples rumores, ¿no? Correcto. Edgar Vivar, hablé con él, me llamó, después de oírme en La Taquilla me llamó, él habló con la hija de Roberto Gómez Bolaños y la hija dijo, no, está todo tranquilo, así está todo tranquilo. Entonces, sí, por supuesto, los problemas de salud que conocemos de don Roberto desde hace ya mucho tiempo, esta semana brincaron, pero algo por ahí sí hubo, y la familia mantiene una discreción a ese respecto, pero algo pasó, no sabemos hasta dónde llega. Pues te agradecemos, René Franco, que nos comentes y que compartas esto que ha sucedido por la mañana, sobre todo porque pues Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, es todo un personaje, una personalidad, pues, en esto del mundo de los medios de comunicación, por su trabajo, por su labor, que ha trascendido evidentemente la frontera mexicana y ha llegado a todo el mundo. A México nos conocen por varias razones, entre otras, por Chespirito. Es el estado de cosas que a él no le gustan. A él nunca le gustaron los homenajes, o sea, a él nunca le hubiera gustado la idea de que todo el mundo estuviera en vilo con respecto a su salud, y por supuesto yo creo que como todo buen comediante, lo que más le interesa es irse con una buena risa, sobre todo eso, que se le recuerde así, no que se le haga un homenaje de llanto y de dolor y esto, y yo creo que la familia ha sido muy discreta a ese respecto. Ahora, sí hay sustos con su salud, y esta semana hubo uno. A mí me queda claro que esta semana hubo un susto con su salud. ¿De dónde salió la información que tuvo el diario en Quintana Roo? No lo sé, pero se dice que en esta ocasión algo hubo, algo pasó, y parece ser que afortunadamente hasta el día de hoy, en este momento, lo han estabilizado, pero hay que seguir observando.
Muchas gracias, René Franco, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Pepe, buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, René Franco. Aquí en la reventa estamos comentando todo esto que ha llamado mucho la atención en las redes sociales. La información de René es fidedigna, procede de buena fuente y tómelo como tal. Hagamos una pausa, regresamos después con más información. ¿Cómo van los preparativos para el Gran Premio de Abu Dhabi? Ya fueron las pruebas libres. Una vez más, el cuádruple campeón, tetracampeón, Sebastián Vettel, alemán, con su Red Bull imparable, impuso su jerarquía. Los mexicanos hay más o menos. Checo Pérez sexto en la prueba libre 2, Esteban Gutiérrez en 11º. Regresamos con Rodolfo Sánchez Noya. Las voces. Brochazo, segundón, volantazo y nos quedan unos cuantos minutos, Rodolfo Sánchez Noya, para invitar a la afición a seguir de cerca el premio de Abu Dhabi. Claro, esta vez que estuve ahí hace 2 años. Ahí estabas tú. Hace 2 años precisamente con... Es donde está la montaña rusa que hizo Ferrari. No, es extraordinario. Te aconsejo que un día vayas. Vas a sentir la emoción de lo que es un coche de Fórmula 1. Sí, como que a la vuelta es como ir a San Miguel Allende, ¿no? Oye, tenemos noticias. Tenemos una entrevista rápida con Esteban Gutiérrez del equipo Sauber Tetzel. Hoy quedó en 11º. 11º y está manejando mejor, Ya está manejando mejor. ¿Qué te parece si lo escuchamos y ya lo tenemos listo para que pongamos atención? Porque luego vienen 2 notas más. Venga. Sí, hemos probado diferentes cosas hoy que tenemos que evaluar de una manera muy precisa porque pues realmente es importante un trade-off, un balance que tenemos entre la calificación y lo que va a ser la carrera. En esta pista en particular, con los horarios que estamos manejando, pues simplemente es muy caliente durante la práctica 1, cambia totalmente para la práctica 2 y va a ser las mismas circunstancias entre la práctica 3. Esto comentaba Esteban Gutiérrez en esta entrevista. Así es. Finalmente en esta práctica 2, en las pruebas libres, quedó exactamente en el lugar 11º, 11º, pues con su automóvil. Y Checo Pérez se quedó en el 7º lugar, que realmente no está tan mal, va bien, ahí va. Yo aquí lo tengo anotado como sexto. Arriba, sexto Pérez y Button, su compañero, y Button atrás. En 7º. Sí. Oye, pasando otra nota rápidamente, antes que se nos acabe el tiempo. ¿A qué hora la transmisión, calificación a las 7 de la mañana de mañana sábado, tiempo de México. Carrera 7 de la mañana, el domingo próximo, tiempo de México. Muy bien. Hoy se cumplieron 51 años de que se mató Ricardo Rodríguez en la curva peraltada del autódromo, en aquel tiempo de la Magdalena Michuca, un piloto sensacional, extraordinario, muy joven, y bueno, pues ya pasaron 51 años. Yo tuve, pues digamos, la mala fortuna transmitiendo para una estación de radio y para televisión en aquel tiempo, que estábamos llevando todo el evento, y eran las 5 de la tarde cuando se estrella en el riel de contención, rebota el coche, gira, pega 20 metros adelante hacia atrás, sale el cuerpo de Ricardo en el aire y lamentablemente pues se mata en ese momento. No se usaban cinturón de seguridad. Los autos no tenían las protecciones de hoy, así es que un gran piloto. Fue en la curva peraltada. En la mera peraltada, exactamente. Y esto fue por una necedad de Ricardo Rodríguez, porque alguien le había bajado el tiempo. John Surtees, el británico John Surtees. Y dijo, a mí no me ganan, y no había las reglas que hay ahora. Exacto. Y salió a bajar el tiempo. Y ahí... Exacto. 5 minutos más tarde de que se habían cerrado los entrenamientos libres en ese día, de un 1 de noviembre del año 1962, coincide con este día, del día de hoy. Bueno, por otro lado, déjame comentarte que te hace una invitación a la organización de una exposición aérea y de autos en Atlisco, Puebla, y te invitan para que te lances en paracaídas, sí, porque has volar un avión ala con un copiloto. Mañana, ¿vamos juntos, órale? Vamos. Sí, cómo no. Yo te veo cómo te avientas. Ya. Muy bien, Rodolfo. Por último, nada más para decirte rápidamente, Honda lanza un auto híbrido deportivo en México, que me parece muy interesante, y aparte de ello, creo que vale la pena conocer qué novedades vienen ahora con los autos híbridos, que puede ser la solución para mucho la contaminación en ese sentido. ¿Y ya terminamos? Ya terminamos, Rodolfo. Mi correo rápido, Twitter, Alta Velocidad TV. Ya. Alta Velocidad TV. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo Sánchez Noya. Ya estaremos haciendo la crónica del Gran Premio de Abu Dhabi, que es, faltan ya nada más y otros 2 y se acabó. De Estados Unidos y Brasil. Y se acabó el campeonato, ya se acabó Vettel. En fin, hasta mañana. Gracias, 6 de la tarde.